gestionado por anglófonos, entonces los bancos no les interesaba, pues se desarrolló cajas de ahorro, que hoy en día es Desjardins, la institución financiera la más importante de Quebec, o muchos pequeños productores agrícolas no estaban luchando para sobrevivir en un contexto de crisis en los años 30 y crearon cooperativas de productores que hoy en día son de las empresas más grandes de Quebec. Entonces, yo creo que la lección o el lado positivo de una situación que de por sí no es positiva, que es de exclusión o de... es que hay una solución colectiva, que colectivamente podemos responder a nuestras necesidades y de desarrollar este reflexo, este impulso colectivo ha sido uno de los factores de éxito y de desarrollo en Quebec. Yo creo, bueno, entonces hubo un cierto auge de cooperativas al principio del siglo XX y veamos un cierto estancamiento de este modelo en el resto del siglo hasta la mitad de los años 90, que es un poco igual como en otros lugares, que muchas cooperativas nacieron un poco en el auge del cooperativismo al final del siglo XIX y luego van estas viejas grandes cooperativas al lado de nuevas iniciativas emergentes. Y esas realidades son un poco diferentes. Lo que veamos en el contexto en la mitad de los años 90 es una aceleración de un proceso. Primero en Quebec hubo una crisis económica, bueno, ya en los años 80 por todos lados, y veamos en este momento los sindicatos, que son actores importantes en Quebec. Cerca de 40% de la gente es miembro de un sindicato. Sindicatos ponerse en una postura no de solo defender las condiciones de trabajo en mi fábrica, sino de pensar en cómo podemos ser actores económicos que contribuyen a fomentar una economía al servicio de los trabajadores. Entonces crean fondos de pensión que hoy en día son de los inversores privados más importantes de Quebec, y que cuando invierten en empresas de Quebec tienen ciertos requisitos de condiciones de trabajo, de apertura de los libros para los trabajadores, etc. Entonces, no son solo ahí para maximizar las pensiones de sus miembros, sino para ser herramientas de desarrollo. Y este cambio de postura creo que es interesante y es por lo cual tienen una asignación, están invitados en reflexiones sobre qué vamos a hacer con nuestra economía, no solo una postura defensiva. De la misma forma, vimos en los años 80, en un contexto de deindustrialización, corporaciones de desarrollo local que al principio estaban en una lógica paliativa de dar a comer a este y dar un techo a aquella, ponerse en una lógica de cómo podemos fomentar un desarrollo económico, cómo que esta fábrica que busca gente, podemos ponerla en contacto con esta gente que busca empleo y cómo podemos crear un percurso de inserción o de formación para facilitar esta integración, ¿no? Entonces, de nuevo, actores proactivos de desarrollo. Lo mismo las mujeres, hubo una marcha muy importante, el movimiento de las mujeres, que pedía no solo condiciones para las mujeres, pero la creación de el modelo de desarrollo que correspondía mejor a las necesidades de las mujeres. Y hoy en día creo que veamos eso mucho en la cultura, que las subvenciones son menos y menos, y pasaron de una postura de necesitamos más recursos para sobrevivir a cómo vamos a crear condiciones y herramientas para mantenernos y desarrollarnos en este nuevo contexto. Y cómo vamos a reivindicar lo importante que es la cultura por una serie de cosas de calidad de vida. El movimiento ambiental también pasó de ser tenemos que tener buenas prácticas ambientales a tenemos que contribuir a diálogos sobre el modelo económico porque este no es sostenible al nivel ecológico. Entonces vamos a ser aliados de esfuerzos para cambiar la lógica de nuestra economía. Entonces, todos esos cambios un poco de paradigmas en diferentes grupos hace que en la mitad del año, de los años 90, cuando se juntan una serie de actores para decir en un contexto de crisis económico muy grande en Quebec, ¿qué podemos hacer para relanzar la economía y el empleo?
el gobierno dijo, bueno, hay actores sociales, pero que tienen un impacto económico, a ver si tienen cosas que proponernos. Y estos actores no son tanto en defender o crear cooperativas, sino fomentar una economía, un modelo económico que crea bienestar, ¿no? Entonces uno no hace más alojamiento, porque el alojamiento de por sí es importante, pero el alojamiento es una clave de una comunidad donde hay una cohesión social y una calidad de vida. Misma cosa para los trabajadores, para las mujeres, etc. Entonces el chantier nace de un foro convenido por el gobierno, pero donde el gobierno pone una mesa de trabajo temporal de actores de la economía social y esos actores se reconocen en eso y ven la pertinencia a lo largo de seguirse encontrando para pensar juntos en más allá de un sector o de un territorio, cuáles son las necesidades para fomentar una economía social y cuáles son las herramientas o políticas que podemos crear o reivindicar juntos. Entonces el chantier, que es autónomo del gobierno, sigue teniendo esta misión de concertar para la promoción y el desarrollo. Y aquí tal vez hablarles que el desarrollo significa no tanto crear más empresas de por sí, sino pensar en un contexto actual. Si hay una crisis de alojamiento, pues cómo podemos empujar para tener más alojamiento accesible. En un contexto de límites ecológicos, cómo podemos redefinir y poner empresas de economía social que tienen otra lógica en la gestión de nuestros recursos naturales, que es solo la maximización del lucro. En cuestiones de equidad territorial y desvitalización territorial, cómo podemos repensar los modelos de negocios que hacen el transporte regional e interregional. Vamos a dejar al público, que tiene muy poca oferta, vamos a dejar al privado, que solo va a servir donde hay un mercado muy lucrativo, o vamos a organizarlos para dar las herramientas para responder a las necesidades de la comunidad en todos lados de Quebec. Entonces es desarrollar donde ya hay economía social que tenga un papel más importante, pero sobre todo donde sea estratégico que desarrollemos la economía social y en esto apoyar a proyectos innovadores o estructurantes para la sociedad. Y en esto partemos del principio que tenemos una economía plural, es decir, hay empresas del gobierno y es correcto que estos operan en una lógica de que van a ofrecer las mismas condiciones y accesibilidad a todos, en todos territorios, etc. Hay empresas privadas y eso es correcto también, el objetivo no es de negar a este sistema, pero hay empresas que son colectivas que operan en una lógica diferente del gobierno o del privado y que tienen fuerzas y limitaciones y que cuando tenemos un desarrollo sectorial que pensar, pues tenemos que pensar si es de la obligación o la capacidad del gobierno de hacer esto, si hay algún privado que lo quiere hacer y si nosotros como colectividad o comunidad queremos hacerlo, porque vamos a tener un control y una capacidad de hacerlo en las medidas que nos corresponden, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, y lo veamos en muchos sectores, si estamos esperando que el gobierno recata una empresa, estamos esperando de que alguien con plata llega y lo compra y lo maneja, o queremos nosotros organizarnos para tomarlo. Y esto del reflejo, no sé si dice bien en español, pero esto de pensar sistemáticamente, no solo que una gran empresa nos va a venir a ayudar o que el gobierno lo va a hacer, pero qué podemos hacer nosotros. Y saber que muchas veces lo que hacemos nosotros lo vamos a hacer un poco diferente. Lo estamos viendo en Quebec con servicios a personas ancianas. El gobierno no tiene la capacidad de ocuparse de alojamiento y servicios de salud de toda la gente anciana en Quebec, y el privado solo va a servir los que tienen medios y están en grandes ciudades. ¿Cómo podemos repensar un modelo de cuidados que sea accesible en todo el territorio y accesible en función de ingresos? ¿No? Y eso es característica de un emprendimiento colectivo, opera en una lógica diferente.
creo que ya tienen presente un poco qué es, cuando hablamos de economía social, en cada país que usa esa terminología, muchos países tienen ya una ley. En Quebec tenemos una ley desde 2013. Lo que es interesante para mí es uno que es transversal. Entonces no estamos hablando solo de un asunto económico, de una creación de empleo, sino estamos hablando de empresas que operan en cultura, en servicios sociales, empresas que hacen mucho negocio, empresas que buscan solo la viabilidad, empresas que buscan la inserción de trabajo. Todos los ministerios tienen que aplicar esta ley y reconocen la economía social como siendo una empresa colectiva. ¿Y qué cambia esto? Cambia la noción de rendición de cuentas. Al final, el hecho de tener que de cada uno tiene un voto y no los que tienen más plata deciden, resulta en una toma de decisión un poco más compleja, pero mucho más completa. Y por lo tanto, eso da los resultados de empresas más perennes, más viables, que duran a más porque son más resilientes, ¿no? Entonces estamos hablando concretamente de cooperativas, o sea, cooperativas de productores que se juntan para manejar juntos herramientas de comercialización, cooperativas de consumidores, gente en una comunidad que van a comprar y manejar una tienda, por ejemplo, para tener productos de proximidad accesibles, cooperativas de trabajadores, que van a ser trabajadores que se juntan para manejar colectivamente su empresa. Cooperativas de trabajadores accionistas serían, la empresa es una empresa de acciones, pero la parte mayoritaria de las acciones está detenida por una cooperativa de trabajadores. Entonces, por ejemplo, permite que haya inversiones privadas, tipo 20% es este fondo de inversión, 20% es, qué sé yo, del gobierno y 60% de las acciones están detenidas por una cooperativa de trabajadores. Y cooperativas de solidaridad, que llamamos en Quebec, sería multi-stakeholder. Entonces, una cooperativa que prevé que hayan diferentes clases de usuarios, no solo productores o solo trabajadores, pero bien una categoría de votos y de lugares en la gestión está reservado a los trabajadores. Una parte está reservado a actores de apoyo, una parte a consumidores o qué sé yo, mínimamente 3 categorías de usuarios. Mutuales son también empresas de economía social y organizaciones sin ánimo de lucro con una actividad económica, obviamente, ¿no? Que venden productos o servicios. Entonces, ¿de qué estamos hablando concretamente como fuerza económica? Son más de 11,000 empresas, más de 220,000 empleos, que puede parecer no tanto, pero recuérdense que somos 8 millones. Para mí lo interesante es más de 13 millones de miembros. O sea, por la mayoría somos miembros de más de una empresa de economía social, aún sin darse cuenta, y sobre todo 90,000 administradores voluntarios. O sea, la gente no solo es miembro, pero se está implicada en la gestión de la empresa, ¿no? Y quién está implicado es muy diferente de quién está implicado en la gestión de empresas privadas o públicas. Estamos hablando de la mitad de los administradores son mujeres y esta cifra no está bien. Son 1 sobre 5 son jóvenes de 35 años o menos. Entonces, la composición del consejo de administración es muy diferente de lo que veamos al privado. Creo que es 20% mujeres en el privado y no me atrevo a pensar en lo público. Y lo que eso hace es que esas empresas de por sí van a tomar decisiones de gestión muy diferente. Cuando van a hacer ganancias, van a tener que pensar, ¿qué hacemos ahora? ¿Reinvertamos en la cualidad de nuestras operaciones? ¿Bajamos el precio para ser más accesible? ¿Invertimos en desarrollar nuevas actividades de negocio? Pero esas decisiones se van a tomar muy diferente porque estamos implicando a gente muy diferente y con un objetivo específico de accesibilidad o de cualidad o de perenidad o lo que sea, pero no solo de maximizar los ingresos para los inversionistas,
ni de servir, o sea, otros objetivos políticos o económicos que pueden tener empresas públicas, ¿no? La mayoría de las empresas de economía social en Quebec sirven un mercado local o regional. Están particularmente presentes más allá de la proporción de la población en zonas lejanas de grandes centros urbanos. Y veamos que están desarrollándose muchos nuevos sectores, pero aún en sectores históricos, veamos empresas que están ahí desde mucho tiempo y nuevas iniciativas que se desarrollan. Entonces se siguen fomentando y desarrollando innovaciones aún en, por ejemplo, agroecología, agroproducción. Algunos prejuicios. Yo siempre le pongo, ustedes que están en aeronáutica, no sé si conocen a Bombardier. Bombardier es como la gran fuente de valorización. Todos están muy orgullosos de eso en Quebec. Y cuando hablamos de economía social, la gente dice, ay, qué padre, qué bien, qué lindo, qué chiquitito, pero esos son como subvencionados y mal pagados. Y digo, ah, sí, Bombardier, ¿cuánto ha tenido de subvención del gobierno? Muchísimo. La diferencia es que ha ido pagando los accionistas que más o menos han desarrollado la empresa y también se han puesto en sus tascas o en otros lugares. También es una industria bastante arriesgada, entonces no es porque uno esté en economía social que tiene más o menos riesgos, es que hay sectores que son más cíclicos, ¿no? Y en lo general veamos que la economía social es más viable, resiste a las crisis económicas mejor que empresas privadas en el mismo sector. Lo de las condiciones de trabajo, también veamos que en economía social, si comparamos una empresa privada del mismo tamaño que una empresa privada y una empresa colectiva del mismo tamaño en el mismo sector, las condiciones de trabajo en su conjunto, o sea, el salario, vacaciones y otras condiciones son mejores en economía social. Eso no quiere decir que todas las empresas de economía social ganan mucho, pero según el sector y el tamaño sí que es muy respetable. Lo interesante, sí, bueno, no voy a muchos otros estudios y detalles en este punto. Servicios a gente marginalizada tampoco es cierto. Sí hay muchas empresas de economía social en el sector, en servicios en Quebec, pero también veamos en manufacturero y en muchos sectores. Y lo interesante para mí es que logramos crear un mercado más amplio. Si enfocamos solo en los que son más ricos y menos problemáticos, pues dejamos un mercado que está ahí, que podría servirse si tuviéramos un poco más innovación y ambición de hacer las cosas diferentemente que maximizar las ganancias minimizando los costos. Y bueno, la cuestión de la subvención, pues ni hablamos. También contrasto aquí entre Bombardier, que ha tenido muchísimas subvenciones del gobierno y muchos altos y bajos, y que es muy conocido como un sector muy importante para Quebec, aún no siendo tan grande como el conjunto de la economía social en Quebec, con Air Inuit, que es una empresa de economía social manejada por la comunidad inuit del norte de Quebec, que esencialmente no representa un gran mercado, o sea, todas las comunidades chiquitas en el norte de Quebec, y que han dicho, pues ni modo, nos vamos a organizar para organizar un servicio aéreo, y vamos a cobrar lo que costa de mantener este servicio, porque es importante para la comunidad y tenemos que mantenerlo. Entonces vamos a calcular un costo que es viable, o sea, nos permite hacer este servicio y nos permite mantener estos aéreos y todos los gastos asociados. Y hoy en día está ahí y opera desde muchos años. Pues sí, algunas otras características, que las empresas de economía social no son solo empresas chiquitas, ni son solo las grandes cooperativas. Como la economía de Quebec, algunas son muy grandes y la mayoría son pequeñas y medianas empresas, que no son solo en ciertos sectores, que veamos en muchos sectores y que veamos nuevos desarrollos que a mí me parecen más interesantes de repensar modelos de negocios.
Y sí, creo que lo vamos a hablar después. Y una de las discusiones interesantes es en torno de cuál es la escala natural para ciertos servicios. Es cierto que es muy difícil mantener una línea aérea para servir un estado mexicano, que esto, la lógica ha de ser un proyecto nacional. Es también cierto que una tienda de servicios de proximidad no tiene que estar creciendo y deserviendo el territorio entero, ¿no? Entonces, esta lógica entonces en torno de crear condiciones para la creación y el mantenimiento de la empresa tiene que considerar la escala natural y los socios, los partners que van a estar asociados a este desarrollo. Si estamos hablando solo de Morelia, pues estamos hablando con esos actores. Si estamos hablando a la escala de México, pues qué tienen que decir territorios más al norte, más al sur, en la capital, etcétera, ¿no? Son otros actores. Una de las razones de ser del chantier es de asegurar el éxito de iniciativas estructurantes para el Quebec, pero también en economía social. Y entonces les quería hablar un poco de esto porque creo que en esta conversación también es un momento de pensar en un desarrollo de este tipo en México. En Quebec, de las cosas más interesantes, a la izquierda ven el barrio de los espectáculos, que es un área en Montreal, que es la ciudad más importante de Quebec, donde hay muchas salas de espectáculo, de tamaños muy grandes, como donde hay la Orquesta Metropolitano, y muy chiquitos, que son unos bares de música o teatros, etc. Se juntaron para mutualizar los datos de todas las benditas de cosas y entender mejor el público que estaba allí, pensando que mi objetivo yo como sala de espectáculos sí es vender más boletos, pero en lo conjunto, con todos los actores culturales, tenemos un interés en fomentar la cultura. Y si nos ponemos juntos, podemos entender mejor quién es lo que usan nuestros servicios y cómo podemos dar una oferta en lo conjunto que sirve mejor sus intereses y vender más boletos colectivamente. También han creado un segundo proyecto de una mutual para producir más espectáculos, porque tienen ciertas subvenciones, pero no pueden tomar riesgos con esto. Entonces dijeron, pues si ponemos todos un poco de plata según nuestro tamaño, tenemos un fondo que va a poder invertir, primero que vamos a pedir al gobierno que invierte también, pero que vamos a poder invertir para desarrollar proyectos cuando uno quiere y que si estos se logran, pues se repaga este fondo. Entonces, por eso pasamos de una lógica de no solo un teatro pensando a sí mismo o un actor cultural que recibe subvenciones para 4 espectáculos, hace sus 4 espectáculos y ya, a una noción de organizar un sector y de darse herramientas para entender mejor el mercado, para desarrollar nuestras producciones, para reivindicar conjuntamente la importancia de la acción al nivel económico y social. El segundo que ven es la Cooperativa Nacional de Información Independiente. Había un conjunto de periódicos regionales en Quebec desde muchos años y como ya saben, el modelo de periódicos está bajo presión desde mucho tiempo y sobre todo periódicos regionales, o sea, recortando gastos, se sigue manejando todo desde las ciudades importantes y se habla siempre de la realidad de Montreal, pero no de la realidad en otras regiones. Entonces, cuando anunciaron que esto iba en quiebre, que ya no se tenía plata, la solución era o vamos al gobierno a pedirles subvenciones para mantener esto, o buscamos a algún invertidor que va a tener plata para recuperarlo, pero ya el modelo de por sí es problemático. O sea, ¿cómo es que un inversor que va a llegar va a poder hacer lo que los demás antes no han podido hacer, sabiendo que la publicidad se va bajando porque está ya en Facebook y sabiendo que el modelo de distribución y de negocio está cambiando? Se pensó a un cierto punto si los trabajadores iban a retomar estas empresas y se decidió que es mucho ya trabajar en esto y además, ay, que voy a perder mi computadora.
y además manejar estas empresas, tener toda la responsabilidad de mantener y de manejar estas empresas, sobre todo en una lógica que ya hemos dicho está cambiando. Entonces, mediante trabajos de concertación en cada región, se salió con un modelo en el cual los consumidores tienen una cooperativa de solidaridad en cada región. Entonces, los consumidores tienen una cuota, tienen una parte de propiedad de esos medios, porque es importante para mí, como habitante de una región, saber lo que está pasando en mi región, no en la capital. Empresas locales y otros actores de fomento también tienen una parte de la propiedad y los trabajadores también. Y de esta forma somos en colectivo en apoyar financieramente y tener su voz al capítulo de cómo vamos a desarrollar estas empresas. Y todas esas empresas están en su conjunto en una supracooperativa que asegura ciertos recursos nacionales, que son, por ejemplo, la plataforma numérica para difundir su información, que no tendría sentido que cada cooperativa lo desarrolla y lo maneja sola. En el medio, la mano que ven es Eva Coop, que es un competidor a Uber, que también la lógica es, pues vamos a usar un servicio cuyos beneficios van directamente a algunos invertidores en Silicon Valley, o vamos a desarrollar una plataforma cuyos propietarios son los usuarios y los trabajadores acá. Entonces ya está implantado en, creo, 3 territorios, va por 5, pero ahora operando en 3, y son varias cooperativas en estos territorios con miembros usuarios, miembros trabajadores, y estas estructuras invierten en la supraestructura que es la plataforma numérica, que tiene que estar actualizada. Cantine pour Tous es también una iniciativa para enredar productores agroalimentarios de economía social para ofrecer servicios alimentarios, pastos en escuelas, pero también en residencias de personas ancianas, según una lógica de tarificación social. O sea, no es solo dar de comer a los niños pobres, sino dar de comer a todos los que quieren, y las familias pagan en función de lo que puede, de sus ingresos. Entonces, un niño pobre paga mucho menos que un niño de una clase mediana, pero la clase mediana está bien contenta de no tener que hacer la comida cada día, y no hay una estigmatización social en la escuela por el servicio, además de reforzar las capacidades de las empresas de economía social de la región que están haciendo ese servicio. Y Trek, que es también otra empresa en desarrollo que están creándose. De nuevo, la lógica era, las regiones están mal servidas por el servicio aéreo interregión. Las regiones son muy grandes, el transporte es muy largo hacerlo. Entonces, o te echas 10 horas de máquina para ir en una cita, o tienes que pagarte un boleto aéreo que es muy caro. Es más caro ir de Montreal a Matane que de Montreal a París. Entonces, si tienes un servicio de salud que tener que hacer, si tienes una cita de trabajo, pues no está dicho que sea accesible para todos tomarte el aéreo, y pues no todos tienen el tiempo y la capacidad de manejar 10 horas de ida y de vuelta. Entonces ya se estaba pensando en este proyecto, y a un cierto punto, justo antes de la pandemia, Air Canada dijo no, pues que iba a retirar las rutas internas porque no eran suficientemente lucrativas. Entonces ya todas las regiones están, pues ni modo, eso afecta nuestra vitalidad, nuestras perspectivas económicas. Entonces ya se está organizando en torno de este proyecto, que seguramente va a ser un poco como esas lógicas de tener bases regionales dentro de una estructura nacional. Y bueno, terminaré diciendo que noviembre en Quebec, como en Francia, es el mes de la economía social, que este año estamos poniendo, el mes de economía social es una ocasión para valorizar la economía social, su realidad, sus éxitos. Este año estamos mucho en valorizar las características de la economía social. Entonces hablamos de cómo es local, cómo es más sostenible, durable, inclusiva, participativa y próspera, ¿no? Sí. Última palabra sobre recuperación de empresas, porque creo que eso es un tema clave.
veamos recuperación de empresas en muchos sectores y bajo varias formas para mantener la empresa, que es importante porque, de nuevo, en una situación de desvitalización territorial, mantener la empresa significa mantener los empleos y los contratos y no cerrarlo, tener y operar desde afuera. Para crecer, porque a veces uno va manejando así y no se quiere crecer y pues la comunidad o los trabajadores tienen más ambición. A veces para asegurar la cadena de valor, sobre todo las grandes cooperativas, veamos que están comprando sus clientes o sus proveedores porque tienen miedo de que se van a vender a intereses internacionales y van a perder esta cadena de valor. Entonces, no todos tienen el mismo impacto de mantener una diversidad de asientos sociales, de empleos, etcétera, pero sí que veamos una tendencia en esto, sobre todo que estamos ante un cambio de generación en Quebec, la generación de los baby boomers que ya se está jubilando, pues ¿qué vamos a hacer de todas las pequeñas, medianas empresas que ellos iban manejando? Otro constato es que es más difícil en situación de quiebras, obviamente. Ya a veces se dice, pues la economía social no logró en viabilizar esta empresa, pues no es tan bueno el modelo. Es muy difícil sacar una empresa de una situación de quiebra, punto. Entonces, no creo que no hay una solución milagro, pero sí que procesos más colectivos, si se tiene el tiempo y los medios y las herramientas para ponerlos, generalmente van a sacar soluciones más innovadoras que la solución pensada detrás de un escritorio por alguien que está solo a minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias, ¿no? Por lo tanto, esos procesos sí requieren tiempo para movilizar, para que la gente se hable y dice hasta qué punto quiere ir, bajo cuáles condiciones, cuáles son las prioridades. Es sacar plata, mantener empleo, mantener infraestructura en cada región. ¿Cuál es el plan de negocio y la estructura jurídica? Que es una cooperativa de trabajo, una cooperativa mixta, una asociación sin ánimo de lucro. ¿Y cuál es el plan de negocio? ¿Dónde van a venir los ingresos y los gastos? ¿Y quiénes son los actores claves para apoyar este plan, ¿no? Entonces, si bien veamos esta tendencia en Quebec, y es algo que interesa a mucha gente, incluyendo el gobierno y obviamente los actores de la economía social, también veamos que no se ha desarrollado tanto como lo que quisiéramos. Y eso para mí significa que hacen falta todavía ciertas herramientas o informaciones, incluyendo para que los actores se movilizan antes y puedan tener el tiempo de armar su plan antes de estar contra la pared, ¿no? Entonces eso es una de las prioridades que tenemos y que esperamos de ver desarrollos interesantes en el próximo plan de acción gubernamental que debe de salir este mes. Pues sí. Ahí está final. Yo abierta para compartir, decir que si el mes de economía social está ahí. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues yo, o sea, como siempre, como lo mencionaba en un principio, me quedo con mi cuaderno con algunas notas. Me permito hacer como alguna reflexión, sobre todo para abrir el diálogo. Luego te paso algunos comentarios que nos pusieron en Facebook y eventualmente los que estamos conectados pues estamos en posición de abrir. Me gustó mucho este planteamiento de cómo al cooperativizar, que ya lo mencionaba David Pino la vez pasada, cómo pasamos de ser un rol de trabajador a un rol de dueño, ¿no? O sea, es decir, cambia incluso totalmente la percepción humana que tenemos en nuestra labor y eso me parece que hay que resaltarlo. Y uno de esos elementos es el rendimiento de cuentas. Platicaba yo que en alguna cooperativa que estuvimos en el País Vasco, el estado de resultados estaba ahí en el comedor, todos teníamos acceso a ver el estado de resultados. Entonces, el hecho de generar procesos democráticos, pues hace que sea mucho más transparente la gestión empresarial. Y algo que me encanta en esta lógica de propiedad colectiva, Beatriz, y ahí creo que nosotros tendríamos mucho que dialogar con Mexicana de Aviación, es
el tema de las multi-stakeholders cooperativas, ¿no? Donde alguien va a aportar su trabajo, alguien va a poner los activos que forman parte del proceso del fideicomiso, alguien puede poner su experiencia como consultor. Es decir, nosotros lo que hemos visto en estas ya 4 sesiones que llevamos con las y los compañeros de Mexicana es que hay muchos roles, o sea que tenemos que generar un proceso cooperativo que no existe. Y antes de dar paso a los comentarios, yo cierro diciendo con algo que me parece que tocaste la fibra sensible e irrelevante que había que tocar, que es recuperar una empresa de la quiebra es muy difícil. O sea, tú lo dijiste y eventualmente vale la pena ponerlo sobre la mesa porque además nosotros como en este proceso de querer colectivizar, además de ese grado de dificultad natural, como te lo comenté, llegamos 10 años tarde, ¿no? O sea, ya es un proceso de 10 años después, lo cual no nos mata la esperanza, pero al menos nos da esta gota de realidad que hay que tomarla en cuenta, porque el caminar que empezamos no es sencillo, ¿no? O sea, no es y lo volviste a decir, no hay una receta mágica, milagrosa, que digas, tómate tus 3 gotas de cooperativismo y eventualmente todo va a estar bien, ¿no? O sea, no es como la vacuna. Y esos elementos nos quedan, y yo aprovecho para pasarte algunos comentarios que tenemos en Facebook. Algunos nos tocan a nosotros y los voy respondiendo que podemos ir construyendo. Hay una persona que se llama Flatus Malacacus, que dice, oigan, sí, esa era la intención de invitar a popular. No hay una receta única para una cooperativa, ¿no? ¿Me escuchas ahí bien, Cris? Ya bueno, se está cortando un poco, una disculpa, es cosa de la red, pero trataré de ser más fluido ahí. ¿Podemos responder el comentario? Porque no se entendió. A ver, específicamente del comentario que está en Facebook, ¿me copias bien ahí, Cris? Ahora sí, se te escucha. Súper, bueno. Decían que los ponentes pasados dijeron cosas diferentes y la respuesta es sí. Por eso sabemos que Beatriz tiene una visión de Quebec, David Pino una visión de Sevilla, Juan Manuel una visión mexicana. Es decir, no esperábamos que dijeran todos, porque como bien lo mencionó Beatriz, el cooperativismo no es una receta única, que todo el mundo llegue con la misma receta a todo el mundo, y más en un proceso tan complejo como el que nos expone Mexicana, que por ahí me atrevo a decir que no ha habido una recuperación de esta dimensión quizá en el mundo, ¿no, Beatriz? A lo mejor sí, pero lo pongo sobre la mesa. Hay gente en Facebook que nos pide la clave para entrar al Zoom. No es que no abrirla al Facebook para que todo el mundo pueda compartir, pero el Facebook está abierto a todo público, pero aquí tenemos cierto límite de participantes. También nos dice Subi Pau, que le he visto que además está muy participativa en todos los posts de Linares, está muy contenta porque antes eran pocas personas y va subiendo más gente, o sea, hay más gente que está interesada, sobre todo hoy en escucharte, Beatriz. Nos cuentan que cuando habrá una reunión de interesados para formar la cooperativa de Mexicana de Aviación, pregunta concreta. Respondo lo que también he respondido a las compañeras y compañeros que se acercaron de manera directa. El acuerdo que teníamos también directamente con y después sí, juntarnos todos los interesados. Esto es el siguiente, es el segundo paso. Queremos mantener la dinámica que habíamos propuesto y no generar cierto desorden, pero todos los interesados en formar la cooperativa y analizar más a detalle los resultados de este proceso, nos reuniremos terminando este proceso. En general son los comentarios en el chat abierto. Me dicen, a ver, ¿quiénes tendrían que dar el primer paso? ¿Quién va a presentar el plan de negocio? Yo creo que son preguntas que son de este grupo, Beatriz, pero si nos pudieras contar tú de bote pronto, ¿quién da ese primer paso? ¿No? Tú decías que hay veces que el gobierno acompaña, otras veces que un privado entra con capital. O sea, ¿tú cómo verías esta estructura de un proceso, no como una receta, sino quién tendría que dar ese primer paso que yo te planteo? El primer paso ahorita era reunirnos, explicarnos y escuchar diferentes voces del cooperativismo en el mundo,
generar un taller planteando un mapa y después reunirnos los interesados. Pero ¿tú qué ves después de esto? Yo creo que, bueno, primero por la otra cosa de que se haya hecho esto antes, puedo hablar, en el caso de Quebec no se ha recuperado una aerolínea en quiebra, pero se ha recuperado empresas nacionales estructurantes en quiebra, como en el caso de la Cooperativa Nacional de Información. Y lo interesante que me parece es que acá, como allá, no estamos hablando solo de trabajadores que quieren mantener un trabajo, pero de una sociedad que que podría movilizarse para mantener un servicio esencial, ¿no? No por ser esencial necesariamente ha de ser pública, o sea, manejado por el gobierno, pero sí es de interés público, porque la gente sin este servicio, en este caso de información, pero a veces de transporte, pues permite un desarrollo económico, cohesión social, etcétera. Y también tenemos cooperativas en líneas aéreas como Air Inuit. En términos de cómo se inicia estos procesos, efectivamente veamos varias posibilidades. En el caso de Trek, son emprendedores que dijeron, pues hay un problema. Empezó por unos que tenían un espacio de turismo en el norte de Quebec. Dijeron, ni modo, pues estamos limitados en cómo nos podemos desarrollar porque tienen líneas aéreas desde New York y desde Toronto, pero gente de otras partes de Quebec no viene porque cuesta demasiado. A ver si podemos armar un plan. Y de ahí se fueron viendo cómo es que el transporte interregional en Quebec está tan poco involucrado, porque opera según una lógica económica diferente, que es de maximizar la competitividad de Air Canada afuera de Quebec. Entonces subvenciona los costos de viajes internacionales con los costos nacionales. Entonces, esos fueron emprendedores que querían resolver un problema suyo, que se fueron desarrollando este proyecto y que entendieron que una cooperativa era la mejor forma de desarrollarlo, pues permitía la participación de actores por todas partes de Quebec, ¿no? De consumidores y de actores de fomento desarrollo territorial de todas partes de Quebec. En el caso de la Cooperativa Nacional de Información Independiente, al principio fueron los trabajadores que se movilizaron porque primero temían que iban a perder su trabajo, y segundo, las posibilidades de quién iba a comprar este medio. Era un dueño de un periódico ya bien grande, una cadena de periódicos en Quebec, que muchas veces ha tenido la práctica de muy antisindical, de bloquear de las condiciones de trabajo. Entonces dijeron, pues ni modo, ¿a poco que la solución va a ser que nos va a comprar y de nuevo nos vamos a imponer condiciones de trabajo inacceptables? ¿Nosotros qué podemos hacer? Y de ahí se armó la reflexión de decir, oye, tampoco es cierto que ustedes, o sea, a ver si quieren tomarse la responsabilidad y si tienen la capacidad de ser dueños y de gestionar algo tan complejo como una empresa en situación de quiebra en un sector bajo presión, en dificultad. Igual pero a la vez de que eso es un reto muy difícil, es un asunto de interés generalizado. Hubo alcaldes en todas las regiones que dijeron, yo estoy muy preocupado de que este periódico va a cerrar, porque ahí va la vitalidad, la información sobre mi comunidad. Y muchos consumidores que cuando les habla de la prensa y la cultura están como, no me interesa tanto, pero mi periódico, donde leo mis informaciones sobre lo que está pasando en mi comunidad, eso sí que me preocupa, no, pues no me lo van a quitar. Entonces, desde un esfuerzo de algunos trabajadores que contactaron, en la otra característica en Quebec es de tener un ecosistema de fomento empresarial y en particular de economía social más basado sobre el territorio y relativamente bien organizado comparado con otros lugares. Entonces, en el caso de la cooperativa de medios, fueron a ver a una estructura de fomento y dijeron, nosotros como trabajadores estamos pensando en esto. La estructura de fomento dijo, oye, eso es un gran reto.
a ver lo que puedo lograr como apoyo. Y además conozco otros casos de empresas recuperadas que fueron recuperadas con otros actores de la comunidad. Y ahí se armó un diálogo social con otros actores a ver cómo podemos estructurar algo juntos. Pero para cerrar, es cierto que tiene que haber un grupo de emprendedores que no puede ser el gobierno, pues no es un emprendimiento público. Es cierto que hay de haber una expertise donde el gobierno o otros actores pueden influir, es con la expertise de decir, este modelo de negocio es apropiado en este sector. Este modelo de negocio o de gestión es común para una cooperativa de este tipo. Este tipo de arreglo o de reglamentación para decidir o manejar este asunto puede aplicarse o modificarse, ¿no? Entonces, de tener este compromiso de actores de fomento en contribuir expertise, y para un proyecto tan estructurante como esto, seguro esto sí que pueden contar. Me imagino que hay mucha gente que tiene un interés en verles lograrlo. Lo que sí es que el corazón de la cosa tiene que estar llevado por el nosotros y no por un actor de fomento. O sea, yo, en primer lugar, a mí me interesa muchísimo la economía social. Tengo el privilegio cada día de ver a empresas innovadoras. Yo no soy nada de emprendedora. Yo nada más conozco las condiciones de éxito y dónde buscar la información y las herramientas para apoyar los que ellos cada día están llevando su empresa. Ahí, o sea, creo que nuevamente tocas ahí un punto. Incluso hay dos preguntas que me parece que ya las Vicente Javier González, que está con la mano levantada, pero creo que lo que es algo de lo... Humberto, yo creo que si puedes quita tu cámara y dejamos nada más tu audio porque otra vez no entendemos lo que dices. De lo que ya contestaste. Mira, nos preguntan por aquí, igual Patricia, ¿eres el líder para este proyecto con la visión? ¿Me escuchas ahí mejor, Cris, o de plano no? Te quedaste congelado y te cortas, entonces mejor quitemos la cámara y dejamos correr el audio. Ya lo quité. Perfecto, ahí estás mejor. Bueno, te decía, Beatriz, que nada más creo que hay dos preguntas que ya las contestaste, pero nos dice aquí Patricia Arreola, ¿quién va a ser el líder de este proyecto? Y Emma Dashwood en Facebook nos pregunta, ¿y quién va a meter el capital? Pues nuevamente creo que va muy ligado a las preguntas que planteabas, ¿no? O sea, pareciera que están pidiendo una respuesta como única, pero me parece que lo que tú ya dijiste va por esa línea. ¿Quieres argumentar algo más sobre eso antes de pasar con Vicente o lo dejamos ahí? Pero pues yo creo que va en la misma línea. Sí, uno, que no hay receta única y es lo difícil y lo interesante de estos emprendimientos, que se va a crear algo a medida de las necesidades, prioridades y recursos. Dos, que quien pone la plata en un emprendimiento colectivo no son cada individuo necesariamente que es responsable del colectivo. Y ahí también se puede armar, se crea un espacio para armar un conjunto financiero donde van las aportaciones de varios actores. Y sobre todo para un emprendimiento así que tenga un impacto social más grande, ¿no? Entonces se pueden pensar en consumidores, trabajadores, gobiernos, etcétera. Y recordarse que los gobiernos en todos casos apoyan las líneas aéreas en todo momento. Entonces, nada más cómo podemos organizar un modelo de negocio que sea realista y que pueda ir recibiendo contribuciones económicas para la creación y luego en el manejo, ¿no? Que tiene, de lo que tengo entendido, tiene varios assets, tiene cosas, bases sobre la cual desarrollar o vender vender productos y servicios. Muchas gracias, Beatriz. Vicente, pusiste tu comentario, no sé si quieras seguir que te hable el micrófono o quieres que lo lea. A ver, nos comenta aquí Vicente González, dice, la empresa ya quebró.
capital no hay, activos sí que aportaríamos los jubilados y los trabajadores, que es lo que mencionaba Beatriz, que hay assets todavía que están dispuestos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos una cooperativa mixta para mantener la empresa volando y brindar empleo para quienes puedan y quieran. ¿Qué tenemos? Tenemos todo para hacer que la empresa vuele como una cooperativa y beneficiar a trabajadores y jubilados. O sea, es lo que dicen. Hay activos, hay talento, o sea, hay muchas de las cosas que tú estás exponiendo, ya están. El asunto es que nos faltan algunas cosas y creo que es donde estamos armando el rompecabezas. Muchas gracias, Vicente Javier González. Rafa Suárez, te voy a abrir el audio, nada más te pido que le aprietes tú, por favor, para que te escuchemos. Muchas gracias. Sí, escuché con mucha atención y bueno, yo quiero poner en perspectiva lo que tenemos. Vamos a ser una cooperativa con una empresa que tiene 10 años que no opera, tiene 6 años que se declaró en quiebra, que tenía 8,500 trabajadores. Una empresa, para que empiece con los 8,500 trabajadores, necesita 120 aviones. Yo quisiera saber cuál va a ser el proyecto que vamos a tener, cuántos trabajadores van a iniciar esa empresa y cómo esos trabajadores van a soportar el peso laboral de los que no están trabajando, pero que tienen derechos sobre la empresa. Lo pongo en este contexto. Vamos a pensar que si empieza la empresa con 3 aviones, que sería lo lógico, pues trabajarían alrededor de 600 personas. Esas 600 personas, ¿cómo se comprometen a soportar el peso laboral de los 7,900 que no van a tener trabajo? Muchas gracias, Rafa. ¿Algún comentario, Beatriz? Pues yo creo que ahí entramos en lo particular de un caso. Para mí me aparece claro que estamos ante una situación ya que la empresa está en quiebra. Entonces, en teorías económicas es como pensar que tenemos que tener responsabilidad por la situación anterior en lo que vamos a hacer ahora. No me parece factible. Si no se hace nada, nadie está trabajando, se recortan los recursos y se distribuye. Pongamos que para mí esto es la situación de base. La situación entonces es como si cada uno fuera a su casa con su pequeña parte de lo que queda de esta empresa, igual así, teniendo este poco de capital y sobre todo esta experiencia trabajando en esta empresa, algunos de ellos, de ustedes, tienen el interés de juntarse para operar una parte, para decir, oye, si compramos o manejamos esta parte del negocio, esos 3 aéreos o este conjunto de actividades o whatever. Me parece que es solo factible considerar este nuevo auge y no que recuperar o reempezar significa comprometerse con reempezar el conjunto de las actividades, responsabilidades que se asumía desde el principio, ¿no? Desde ¿cuántos años? Sí, ahí el planteamiento que haces, Beatriz, un poco que tendríamos que la construcción de algo nuevo, ¿no? No empezar con lo que había hace 10 años, sino verlo ante una dinámica diferente. ¿Tú lo ves de esa forma? Perdón, sí. Sí. Bueno, aquí algún otro comentario que lo expongo, nos llegó en Facebook de Dani Peña y lo leo textual. Dice, nunca es tarde para echar a andar Mexicana de Aviación. Su marca y la historia tiene un peso mundial muy importante. El eslogan de renacer cual Fénix pesaría a nivel mundial. La primera siempre será la primera. Considero que pudiera ser un proyecto similar al que hizo Aeroméxico, una nueva razón social y adherir la imagen de Mexicana. Aunado esto, un plan estratégico de rutas nacionales e internacionales y le veo
futuro. Es decir, ya hay gente que más bien está haciendo propuestas. Yo nada más aprovechar el paréntesis para platicar algo que hemos venido dialogando. O sea, esto es un proceso que nosotros le llamamos como el primer paso, y te lo cuento, Beatriz, de información cooperativa a nivel mundial para plantear las posibilidades que hay, los retos y las oportunidades, ¿no? Y lo digo porque pues sé que todos tenemos preguntas y preguntas, ¿no? Ahí nos pregunta nuevamente en Facebook, hay alguien que abiertamente dice, si no tiene dinero, ¿cómo va a entrar? Pero tiene su talento, tiene su trabajo, y es el principio básico de la economía social. Entonces, entiendo que hay muchas dudas, y por eso, pues ahora que estamos un poquito, pues prácticamente en este momento a la mitad de este seminario, diría, yo sé que es difícil pedir paciencia en esa instancia, pero que nos permitan terminar este proceso, que al final tendrá un elemento, pues eso, que esperamos que las respuestas estén, pues por lo menos sobre la mesa, no necesariamente las respuestas que todos buscamos, pero al menos que haya una buena cantidad de respuestas para un planteamiento de algo nuevo que genere soluciones para la mayor cantidad de personas que tengan interés en elaborar. Y lo que sí, Vicente, Javier González, Rafa Suárez, pues créanme que estamos aquí para precisamente encontrar un modelo que sea incluyente en todos los sentidos, ¿no? O sea, nosotros no insistimos aquí todos caben, el asunto es cómo buscar, y por eso también buscamos a David y a Beatriz, que sabemos que tienen este cooperativismo progresista en el cual todos tienen espacio y todos aportan en diferentes condiciones, pero también desde esa lógica, pues todos tienen diferentes responsabilidades y diferentes elementos de ganancia. Entonces, yo nada más, como replantear eso, recordar que estamos en un seminario informativo y la respuesta saldrá de manera colectiva, igual que la propiedad, más que de una manera unilateral, y por eso estas preguntas que hacen de que quién va a ser el líder del proyecto, quién va a poner el capital, pues más bien este proceso es cambiar un chip que sé que es muy difícil, de ahora ser propietario y propietario de una empresa colectiva donde todos tendremos una aportación, y ya no será que nos digan qué hacer, sino ahora nosotros tendremos que proponer qué hacer. Leo algunos otros comentarios que estoy viendo así de bote pronto. Dice, considero que debamos estar bien claros que esto será una nueva empresa. Estas claridades las tendremos al final. Nuevamente, hoy por hoy, pues yo no podría decir tan claro como es, aunque sí vemos que, por lo menos creo que ya tenemos hoy reflexionado que será un modelo de negocio distinto al que había hace 10 años, porque realmente incluso la industria de la aviación está muy diferente hace 10 años, ¿no? Ay, perdón, es que cuando se mueve esto rápido. Dice, respecto a lo que dice Rafa, yo creo que no debemos buscar cómo no hacerla, sino cómo sí. De los 8,500 trabajadores ya están trabajando en otras líneas, aprovechar la situación. Excelentes exposiciones a todos los expositores de estas 4. Creo que ya estamos muy convencidos de entrarle al proyecto. Precisamente por ello, en todas las conferencias, nuestras preguntas direccionadas, ¿cuándo, cómo, cuánto, de dónde? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex Mendoza. Créeme que estas preguntas las compartimos, pero nos gustaría escuchar más, y al final vamos a tener, yo ya lo veo así como las preguntas que tenemos y posibles soluciones, y luego grupos de trabajo para conseguir esas soluciones, ¿no? Muchas gracias. Algo que habría que aclararle a Beatriz, los gobiernos han apoyado a las empresas en México, no ha sido el caso. Pues sí, Beatriz, pues tal cual como lo pone, ¿no? Tú mencionas que las aerolíneas han sido apoyadas en el gobierno. Hasta este momento, en los últimos 10 años, el gobierno no ha apoyado a Mexicana. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al SCT y al INAES a acompañar en el proceso de cooperativización, y estamos en el paso que te dije, en un proceso de información. Comienza 3 aeronaves. Aquí ya hay gente, Martín de Jesús Hernández, que ya incluso ya propone formas, ¿no? Dice 3 aeronaves. Creo que hay un elemento que estamos guardando para guardar en el chat, Cris, si me ayudas, porque hay ya propuestas. Creo que ya vamos bosquejando. Además de las preguntas, hay gente que se está animando a dar posibles soluciones. Y aquí me pide la palabra Fausto Guerrero, entonces te abro el micrófono, Fausto, nada más ahí, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas ¿Se tardes. escucha? Sí, bien, gracias. Sí. Perfecto, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a ustedes del INAES, muy buenas tardes a Beatriz, buenas tardes a mis compañeros de Mexicana de Aviación y a todos los que estén presentes. Mira, a mí me queda muy claro que en este preciso momento pues surgen un sinfín de dudas y veo la participación muy activa de mis compañeros de ASPA. Es correcto y la verdad es que pues es entendible todo este tipo de dudas, creo que todos las tenemos. Me parece que aquí lo más importante es que tenemos que partir de que los trabajadores y jubilados son más o menos 8,000 trabajadores, 700 jubilados, pues nos encontramos en una circunstancia que podemos establecer en cuatro circunstancias más bien. La primera es, como decían algunos mis compañeros de ASPA, pues es que hay que empezar algo nuevo, hay que liquidar, hay que de alguna forma deshacernos de lo que se está acarreando de los pasivos. Y el primer escenario, bueno, pues sería el rematar los bienes y a ver cuánto nos dan y a ver a cómo nos toca. Situación que nosotros desde enero, los jubilados en esas mesas de trabajo que hemos llevado, pues nos hemos manifestado en el sentido de que esa solución no cubriría las expectativas después de 10 años de lucha de los trabajadores y jubilados. El segundo escenario, pues es esperar a que el gobierno rescate. Creo que va a ser un tema muy difícil y sobre todo en un tema por el que está atravesando el mundo entero y nuestro país de pandemia, de que el gobierno venga y ponga dinero y nos saque adelante a la empresa. El siguiente escenario sería, como decían ustedes, esperar a que un particular la rescate, pues también se torna complicado, sobre todo por el tema de los pasivos laborales. La última opción que tenemos es el actuar en conjunto, actuar en colectivo y, por supuesto, rescatar con esos bienes que tenemos, con esos pocos bienes que tenemos, ponerlos a disposición, ponernos en la mesa y de esa forma coadyuvar a la creación de la Cooperativa Mexicana de Aviación. Y esos bienes que al día de hoy, bueno, pues están sometidos a un litigio y que pertenecen a los diversos embargos que se llevaron a cabo por parte de los jubilados desde 2017, embargos que se llevaron el año pasado por las organizaciones sindicales. Pues ahí están esos bienes con los que podríamos empezar a caminar. Y yo diría a mis compañeros de ASPA y a todos mis compañeros, sí es importante manifestar muy claro las dudas y los escenarios posibles. Yo haría la invitación a que hiciéramos propuestas muy claras de ver el cómo sí podemos aterrizar un proyecto, porque finalmente podríamos dar 1,001 respuestas a decir cómo no y cómo es verdaderamente complicado, porque esa es la realidad, es verdaderamente complicado, pero insisto, terminando estas sesiones, me parece, como tú dijiste, pues tendremos que volvernos a reunir y la propuesta de nosotros sería: concentrémonos, hagamos un esfuerzo y veamos el cómo sí podemos dar respuesta a los intereses, no de un sector, no de un grupo de trabajadores, sino a todos, a trabajadores que quedaron en activo y a trabajadores como nosotros, ex trabajadores que somos jubilados y que tenemos un derecho bien reconocido por la ley. Y como decía Beatriz, no hay una fórmula perfecta que se puede establecer para todos. El caso de Mexicana es sui generis, venimos de una quiebra, un tema complicado y sobre todo se complica más porque cada uno de los actores tienen ya, o la mayoría tenemos ya derechos reconocidos. ¿Cómo podemos dar con todos estos ingredientes, cómo podemos crear un proyecto productivo que le dé solución a todos? Me parece que esa será la función sumamente complicada, pero yo insistiría, con voluntad y con imaginación, me parece que podemos llevar a buen término el tema de Mexicana de Aviación y que bien pudiéramos el próximo año arrancar, como dicen mis compañeros, tienen toda la razón, no puede arrancar una empresa con 120 aviones, pero sí pudiéramos ir sacando a esta empresa adelante
ahí se mencionan 3 aviones, muy probablemente así sea, y de ahí iremos creciendo poco a poco. Muchas gracias y eso es lo que yo quería decirles. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Fausto. Aquí nada más una aclaración para un compañero Malacacos que está en Facebook, que me dice que siempre le doy la palabra a las mismas personas. Son los que piden la palabra, ¿eh? O sea, yo sé tomar y quien la quiera tomar. Aquí, si se van al lado de participantes, hay un espacio que dice levantar la mano. Mi compromiso es que todos aquellos que levanten la mano o que pongan aquí, prácticamente leo todos, está abierta la participación. Entonces, nada más es eso. Es más, si quieren, incluso propongo, y si están de acuerdo de manera colectiva, en la próxima sesión, para no tomarlos por sorpresa, aviso que tomaré la palabra a gente de manera aleatoria que yo vea conectada. ¿Les parece? O sea, porque también será bueno escuchar, pues esto, gente que a lo mejor no pide la palabra, pero que no significa que no quiera comentar algo. Es decir, será una primera respuesta. Agradezco aquí a Miguel Morales en Facebook, que también nos manda el link de la Ley General de Economía Social y Solidaria e insta a los compañeros a que la leamos todas. Juan Pablo de León, ¿no?, dice, es crear una nueva empresa cooperativa con los socios, trabajadores dispuestos a construir. Subipau, nuevamente, es una mentalidad cooperativa que se basa en el trabajo de los trabajadores. En general, también veo ya propuestas muy claras que son ideas que ya nos gustará, y aquí para la última sesión te cuento, Beatriz, que el doctor Alexis Vera va a llevar un proceso de ideación sistematizando para cuáles son las líneas de acción, pero en general esos son los comentarios que nosotros hemos visto. Con esto que escuchas, no sé si quieras comentar algo adicional, o si tienen otras preguntas, igual abrimos con gusto el micrófono, o tú algo con estos últimos comentarios, ¿cómo sientes ya, que ya escuchas más bien la vivencia de las y los compañeros, Beatriz? ¿Cómo vas viendo cómo va avanzando? Lo que entiendo de los comentarios, uno es que hay muchos puntos de vista de diferentes actores que no han tenido, y claramente hasta ahí es los límites de empresas privadas, es que no se consultan a la gente que está la más afectada por estas decisiones. Entonces, gente que ha trabajado ahí mucho tiempo, que o está jubilado o que están todavía ahí trabajando o queriendo trabajar, no han podido exprimirse sobre qué representa esta implicación, este trabajo, esta empresa, y hay de por sí una valoración de este trabajo de esas personas que hacer, y creo que eso es importante acogerlo, y eso es muy diferente de decir un emprendimiento colectivo, quiénes lo van a hacer. Y ambas cosas me parecen muy importantes, pero no necesariamente las mismas. Valorizar todo el trabajo, la implicación, la esperanza que se puso en esto, la frustración de no estar hoy en lo que se pensaba que iba a ser hace, qué sé yo, 20 años que uno empezó a trabajar ahí. Es importante que lo sepamos, que lo valorizamos a nivel humano. Son mucha gente y es una empresa muy importante y emblemática para México. Que se pueda exprimir esto es importante. Eso es muy diferente de elecciones que al final van a ser muy frías y comerciales. O sea, tenemos el plan de negocio, tiene que ser viable, por lo tanto, ¿dónde van a venir las aportaciones, las venditas, los ingresos? ¿Quién va a asumir los gastos? ¿Cómo lo vamos a decidir? Y eso creo que no todos necesariamente están dispuestos a invertir este tiempo, a manejar este riesgo, que sigue siendo un riesgo, pero obviamente quedo convencida de que un proceso, y hay una complejidad a hacerlo colectivamente, pero hay una riqueza y una inteligencia colectiva si es que todos están comprometidos con el éxito de esta empresa. Y si estamos en grados de animar, y lo que entiendo es que sí, que van a haber esfuerzos para animar este colectivo para pensar en este modelo de negocio, en la forma que lo vamos a manejar, en la forma que vamos a implicar a todos los socios de este emprendimiento, pues vamos por una buena pista. Pero yo distinguiría las dos cosas sin menospreciar por nada ni una ni la otra, ¿no?
Muchas gracias, Beatriz. A ver, aquí nos piden la palabra. A ver, dice de Rafa Suárez, si le pueden dar la palabra a las personas del INAES. Yo soy el coordinador general de Fomento y Desarrollo Empresarial del INAES. Soy quien está del INAES y aquí he estado hablando todo el tiempo. Si tienen algún elemento específico, con gusto lo dialogamos. Y no sé si alguien más quiera pedir la palabra o ya vamos terminando el proceso para despedir a Beatriz. Vicente, a ver, te escuchamos. Nuevamente Vicente está pidiendo la palabra, ¿no? Pues yo se la doy a quien la quiera. La gente de Facebook, insisto, no tenemos espacio para todos, pero si mandan un correo al INAES con una solicitud específica, con gusto les podemos hacer llegar de manera individual el link, pero créanme, no es porque no queramos abrir la puerta, sino porque no cabe, o sea, porque no hay el cupo suficiente, pero te escuchamos, Vicente. Gracias, Humberto y Beatriz. De antemano, muchísimas gracias a nombre de todos mis compañeros de Mexicana de Aviación. Yo creo, como dice Beatriz, hay muchas opiniones diferentes y diversas respecto a este tema. Y lo entiendo perfectamente, es un proceso que no está dentro de lo normal. En México hemos estado acostumbrados a que el capitalismo es el que rige. Y entonces quien tiene el dinero es el que manda. Y bueno, en esta ocasión, pues no hay quien ponga el dinero en su bolsa para decir, yo levanto la mano y yo mando y yo hago la empresa y los hago volar otra vez y les doy trabajo y a mis condiciones. Entonces, yo creo que debemos ser más objetivos, ver las cosas con más claridad y con más intención social. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vendemos lo que queda de activos de la empresa Mexicana de Aviación, la verdad es que sería una liquidación igual a nada, insignificante, ofensiva para todos los años que brindamos a una empresa y para lo que sabemos que esa empresa vale por el puro nombre y por el capital que tiene, que es la gente. Entonces, yo creo que tenemos nada más dos opciones. Y es lo que me gustaría que todos se lo llevaran a sus casas y lo compartieran con todos nuestros compañeros, que hicieran partícipes a todos los compañeros de Mexicana Aviación y que les plantearan las dos opciones que tenemos. Una es liquidar los pocos bienes que tiene Mexicana, o muchos, porque yo considero que son muchos, porque son elementos que valen mucho dinero y que están trabajando el día de hoy. Entonces, si se venden esos activos, la liquidación sería ridícula, ofensiva y obscena. Si nosotros organizamos y nos ponemos de acuerdo y hacemos a un lado o rompemos con el paradigma de que el capitalista es el que tiene que sacarnos adelante y nos ponemos las pilas y decidimos nosotros hacer una cooperativa que beneficie a todos y cada uno de los que participemos de la distinta manera, pero que participemos en la cooperativa, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, están esas dos opciones para que quiero que se las lleven y compartan mis compañeros. O nos liquidamos con nada o hacemos una cooperativa que beneficie no solo a trabajadores y jubilados, también va a beneficiar al país. Sería una punta de lanza, un ejemplo mundial de decir que los trabajadores de Mexicana de Aviación y la gente de la sociedad mexicana de aviación se armó de valor y decidió no atenerse a un capitalista, unirse y sacar adelante una cooperativa que no solo benefició a los trabajadores, sino al país y a la economía nacional. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Humberto, y con eso termino mi comentario. Muchas gracias, Vicente. Pues ya para cerrar y despedirnos, le quiero hacer la palabra a Marco Antonio Calva Pimentel, que levanta la mano, y con eso le damos la palabra a Beatriz para despedirnos de ella y que nos dé las palabras de cierre. Yo hago una recapitulación breve, damos el anuncio de las próximas sesiones y nos despedimos. Pero antes, Marco Antonio Calva, te damos la palabra. Tienes que prender tu micrófono nada más, por favor. Sí, muchas. Se apagó tu micrófono nuevamente, Marco Antonio. A ver si es que se pone automáticamente el silenciar, pero a ver si ahí me escuchan. Ahí te escuchamos bien. Súper. Primeramente, pues agradecerles a ustedes. Sí, gracias. Agradecerles a todos siempre la participación. Qué bueno que mis compañeros han externado puntos de vista
de manera muy particular, y yo quiero hablar a nombre de mis compañeros de tierra, sindicalizados de tierra, en donde les he manifestado esta situación, y estoy seguro que la cooperativa pudiera servir para un grupo, solo un grupo, desgraciadamente pequeño, ¿sí?, que pudiera participar en la cooperativa, porque desgraciadamente la gran mayoría de mis compañeros son gente ya con cierta edad, con ciertas circunstancias, ciertas características que definitivamente, en base a estas pláticas que hemos tenido, no van a poder ser parte de la cooperativa, desgraciadamente, pues porque tienen edad ya mayor, porque ya algunos están enfermos, porque algunos ya no tienen posibilidades de trabajar, porque el número de personas que puedan regresar a un proyecto pueda ser limitado. Y entonces yo creo que la opinión de todos es muy válida. Hay que reconocer, hacer un mapeo realmente de cuántos compañeros podrían factiblemente entrarle a la cooperativa, que es una maravilla. Agradecemos al gobierno que nos apoye en ese sentido, pero también vamos a tener que pedirle al gobierno que nos apoye en el otro sentido, ¿no? A quienes no podemos seguir, a quienes están dispuestos solo a recibir lo poco o mucho. Hay muchos compañeros que en el camino se nos han ido, y muchos que piensan que más vale un peso en la mano que tener varios más adelante con una cierta incertidumbre. Entonces, tenemos que reconocerlo y tenemos que hacer un mapeo. Agradezco a la ponente, muy explícita, muy puntual, y a ti, como siempre, pues tu atención y tu buen manejo de este foro. No, hombre, muchas gracias, Marco Antonio. Con mucho gusto esto. La verdad es que es parte de mi trabajo y que no me escuche mi jefe, pero lo haría aunque no me pagaran. Me gustan mucho estos procesos. Lo bueno es que no está, pero no le vayan a pasar el chisme. No, la verdad es que disfruto muchísimo estos procesos de diálogo constructivo y eventualmente, pues ahí está, ¿no? Creo que tú diste en un punto clave, Marco Antonio, de los 8,600 como en la vida. Y yo tengo una frase que de repente mis primos me molestaban, que era la frase más elemental, pero creo en ella, es: a cada quien le gusta lo que le gusta. Y el cooperativismo, su principio número 1 es la libre adhesión. Nosotros estamos invitando a la gente que le interesa, y los que no, pues tendrán que encontrar su proceso correspondiente. Nosotros, al Instituto Nacional de la Economía Social, nos corresponde acompañar el proceso de formación de modelos cooperativos, y en eso estamos. Y los otros, pues créanme que vincularemos con las instancias pertinentes, porque sabemos que cada quien pues tiene intereses individuales que son totalmente legítimos, y estamos para sumar con todos, pero a nosotros nos toca el proceso cooperativo. Antes de dar los avisos, Beatriz, verdaderamente muchas gracias. Tú sabes que mejor no lo digo tanto y no me quiero sonar tan cursi en este proceso, pero te aprendemos siempre mucho. La verdad es que te consideramos una maestra, yo en lo personal, y agradecemos sobre todo que siempre que te invitamos nos digas que sí. Yo sé que tengo una cuenta de tacos pendiente contigo que se va haciendo más y más y más grande, pero más allá de los tacos, sé que lo haces porque estás convencida de lo que hacemos, y te agradezco muchísimo que nos acompañes cada vez que te decimos que sí en este proceso que le tenemos un especial interés desde el INAES, desde el Gobierno de México, y esperamos estarte enviando noticias de los avances muy, muy pronto. Si quieres dar un mensaje final antes de cerrar, pues con mucho gusto te escuchamos. Pues más allá, sí es cierto que no es mi trabajo estar en el fomento de la economía social en México, pero yo creo que uno, por amor por México, pero sobre todo por esos tipos de procesos que son ambiciosos y en el mejor y peor sentido del término. O sea, es un proceso innovador y difícil, pero tienen una ocasión de estructurar algo que va o sea, que es único y ejemplar, ¿no? Y con esto no quiero decir que tampoco es imposible que en Quebec, que nos interesamos mucho a los procesos innovadores y estructurantes en economía social, veamos estos tipos de iniciativas, no necesariamente en aerolíneas, pero en otros territorios de empresas muy grandes, de desarrollos en nuevos sectores, de concertación de actores de territorios muy grandes o muy diversificados para tomar
los medios de producción y manejar empresas y economías según sus prioridades, ¿no? Y veamos eso, y seguro que los han hablado, pero sea en Mondragón, que en Escocia, que en Brasil, que en Argentina, el caso de empresas recuperadas, hay muchos ejemplos de que sí se puede. Entonces yo creo que eso es el primer mensaje que tendría. Lo otro, un poco para dar seguimiento a lo que varios han dicho acá, es que sí se puede, pero no necesariamente todos tienen que estar implicados, y yo creo que eso es correcto. O sea, una cooperativa, y bien lo dijo alguien, no es que solo le va el que le da el que tiene la lana, pero sí que van todos los que quieren emprender y se llega con algo, que sea con plata o si no con fuerza de trabajo, pero se aporta algo porque se va a contribuir a la gestión y el manejo de esta empresa. Y esta aportación está en contra de un lugar en el manejo, una voz y un voto en el manejo de esta empresa, pero no es porque es colectivo, que es como vamos a servir los intereses de todo el territorio. Vamos a servir los intereses de los dueños. Entonces, los dueños, ¿qué aportan? ¿Qué visión, qué partenariado, qué plata, qué energía, qué trabajo van a aportar? Y creo que el desliz a veces es de ver en la economía social una herramienta de desarrollo social para todos los problemas o todos los actores en todos los conjuntos de un territorio. Y hay que ver por sector, por población, si es la empresa la forma más adecuada para responder a esas necesidades, pero ciertamente al momento de crear una empresa tenemos que tener en torno al primer lugar, en el primer foco, los emprendedores, los que aportan algo para manejar esta empresa. Y luego actores de fomento que quieren sostener estos emprendedores y quieren que sí, que esto funciona. Pero esto es una lógica de aportación y no de lucro, de ganancia, ¿no? No hay mucho papel, no hay mucho espacio para un lugar, un papel pasivo en esto, de decir, pues, le voy a ir a ver y luego voy a conseguir. A lo mejor el gobierno mexicano sí logra, pues bien, porque hemos servido intereses de México, pero el núcleo de emprendedores están ahí con algo, ¿no? Y es un compromiso importante. Y no todos están en grados o de hacerlo por varias razones. Por el momento en mi vida que tengo niños chiquitos, o que estoy ya jubilado, o que vivo a distancias muy grandes, o que ya no tengo este interés, o whatever. Eso se respeta, pero se tiene que clarificar. Y por lo demás, sí, solo decir que personalmente también es siempre emocionante ver esta movilización, esta reflexión de tomar conciencia de el poder que tenemos. Y individualmente no lo tenemos, pero sí en conjunto hay un poder colectivo acá, hay un conocimiento técnico de un sector y hay una demostración de un interés de trabajar y de manejar empresas diferentemente, que es impresionante y que solo puedo augurarles mucho éxito, muchas ideas, mucho apoyo y mucha valorización de todos estos esfuerzos. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues antes de cerrar y despedirnos, la buena noticia es que aquí Martín de Jesús Hernández ya nos invita a los tacos en Zacatecas, entonces va a ayudar a amortizar la próxima mi deuda. Por el otro lado, y ya nada más para cerrar, como las reflexiones con las cuales me quedo, y no sé si las compartan, pero para irlas sistematizando, hoy, con todo lo que estuve viendo en el chat, en Facebook y aquí escuchando, creo que coincidimos que lo que tenemos todos hoy por hoy, después de haber escuchado ya ponencia de la lógica de economía social, de cooperativismo en el mundo, de cooperativismo en Andalucía con lógica tecnológica, y hoy la experiencia de Beatriz en Quebec con todas las propuestas que hacen de recuperación de empresas y en sectores específicos muy ad hoc a lo de nosotros, hoy por hoy me llevo como reflexión que lo que tenemos todos son preguntas, ¿no? Veo muchas preguntas, veo dudas, pero eso me da como emoción porque eso significa que hay un interés legítimo de saber más y hacia dónde vamos. Entonces, hay muchas preguntas, quedémonos con ellas, con el compromiso de responderlas de manera colectiva cuando este proceso termine. La muy buena noticia es que hay muy buenas intenciones, ¿no? O sea, realmente
yo podría apostar que el 70-80% de los comentarios son de gente que quiere sumarse, que quiere ver a Mexicana volando, que quiere retomar y que les emociona el proceso de generar nueva empresa, ser empresarios, como invitamos siempre, gente que está muy agradecida, y para mí es una excelente noticia. Y sobre todo, dentro de estas buenas intenciones, me quedo con lo último que dijo Beatriz, que cuando lo hemos dialogado sobre el proceso de Mexicana no creo, o sea, que en otros procesos cooperativos podamos encontrar tanto talento, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de que no hay capital, pero hay una cantidad, o sea, hay pilotos experimentados, hay sobrecargos con mucha experiencia, hay personal de tierra, gente que conoce de administración y finanzas. Es decir, el talento que tenemos en estos grupos me parece que es algo muy, muy valioso. Y sobre todo, el otro porcentaje de los comentarios, que esto me encanta, son propuestas, ¿no? Son propuestas muy claras, ¿no? Por ahí el de empezar con 3 aviones, buscar a los compañeros migrantes para generar una ruta internacional que decían ahí, me parece, con Estados Unidos. Es decir, ya hay gente que ya está poniendo las ideas y propuestas sobre la mesa, y me gusta, por lo cual les pido que este chat lo guardemos para precisamente irla sistematizando